Pues yo les tengo que decir hoy a todos los espectadores de España Televisión y de Valladolid Televisión que vamos a tener una jornada más que didáctica. Yo por lo menos voy a aprender muchísimo, porque hoy vamos a tener el privilegio de tener una clase magistral impartida por Gloria Martín Martín, que es la técnica de turismo del Ayuntamiento de Mucientes, que nos va a hablar, bueno, pues nos va a devolver un poquito las tradiciones de hace siglos, nos va a mostrar cuáles son los frutos que nos da la tierra y sobre todo nos va a hablar de una de las actividades más importantes que se realizan en esta localidad vallisoletana a lo largo del año, que es el vendimiario. ¿Por qué hemos empezado justo en este punto el circuito turístico, el circuito cultural que vamos a celebrar o que vamos a hacer hoy en vuestro 11º vendimiario? Porque bueno, esta es la zona que se conoce como el Arco y desde aquí partían las cuadrillas para ir a vendimiar, es donde se encontraban con los remolques o con los carros más antiguamente, y desde aquí cada uno partía su majuelo e incluso bueno, pues aquel que venía a buscar trabajo sabía que aquí era el punto de contratación, por decirlo de esta manera. Porque estamos en uno de los puntos más importantes de la denominación de origen de Cigales. Exactamente, estamos en Mucientes, que pertenecemos a la denominación de origen Cigales, y bueno, solo aquí en Mucientes ya hay 8 bodegas elaboradoras de vino de denominación de origen. Bueno, no quiero que nos quedemos aquí un poco fríos. ¿Qué te parece si empezamos el circuito y ya degustamos esos calditos? Perfecto, primero vamos a pasar por el viñedo a tomar el solecillo y luego ya a tomar el caldito. Pues venga, vámonos para allá. Hasta ahora. La actividad del vendimiario, ¿por qué salió? ¿Por qué surgió? En el 2004 el Ayuntamiento, la nueva corporación municipal, decide impulsar un poco lo que era pues el vino y la cultura, sobre todo el vino. Entonces se compró un aula se compró una bodega que se transformó en museo, en aula de interpretación, para explicar cómo se elaboraba el clarete, que es el vino tradicional, ese que se está perdiendo, porque bueno, ya poca gente lo sigue haciendo pues a la antigua usanza. Y entonces bueno, dentro del proyecto, además de hacer un aula, el aula también una de las funciones es transmitir ese conocimiento, seguir investigando, y qué mejor manera de transmitirlo de manera lúdica que hacer el vendimiario para que la gente, que son pues aquellos que no hemos tenido la primera experiencia de primera mano de poder visitar un majuelo, ver cómo es un vaso, una espaldera, visitar una bodega industrial y también ver una bodega tradicional para ver pues cómo lo hacían prácticamente nuestros abuelos, sí, a cómo se está haciendo en las nuevas generaciones. ¿Por qué vendimiario de vendimier, esto de la República Francesa, como el primer mes, de alguna forma como el primer mes en el que arrancaba el año? ¿Por qué vendimiario? Pues en alusión a ese mes de la vendimia, en Francia es exactamente de la época del calendario de la República, porque fiestas de la vendimia hay muchas. Tenemos la fiesta de la vendimia de Rueda, la fiesta de la vendimia de Seca, tenemos la fiesta de la vendimia de Cigales también. Entonces bueno, fiesta de la vendimia, tampoco esto es una fiesta como tal, vamos a decir, de folclore, de fiesta, sino que también era una especie de transmisión, vamos a decir, de la cultura. Entonces vendimiario era un poco más culto y era un poco también la manera de diferenciarse un poquito. Bueno, vamos a hacer una ruta, una visita por las viñas, por las bodegas, por un montón de elementos que eran muy importantes y que siguen siendo hoy muy importantes, porque lo que nos estás comentando, que tradicionalmente se sigue haciendo el clarete aquí de manera artesanal. Sí, todavía hay familias que mantienen la tradición. Es verdad que no es un vino oficial, vamos a decir, yo siempre digo es oficioso, no es oficial. Es el vino clarete, se sigue haciendo más bien para el consumo, para el autoconsumo de la familia y amigos. Lo que se elabora actualmente para que sea deo es rosado, hay una pequeña diferencia, pero todavía sí que es verdad que hay gente que mantiene esa tradición, no los más jóvenes precisamente, pero todavía hay gente que sí que hace clarete. ¿Ha habido algún elemento característico de cada una de los vendimiarios que ya vamos por el 11º que haya, pues de alguna forma identificado cada año que lo habéis realizado?
Pues esta mañana yo iba pensando que tenemos la suerte de que no llueve, solo nos ha llovido un año, pero bueno, la gente aún así respondió, no les importó mancharse porque aquí la zona es muy arcillosa, entonces se mancha mucho, vamos a decirlo, para los que somos de ciudad, pero la verdad es que nos ha acompañado casi siempre el buen tiempo y luego la gente es muy buena aceptación. Este año incluso prácticamente no hemos tenido ni que repartir los folletos porque ya teníamos cubierto el cupo y suelen venir familias con niños que repiten no al año siguiente, pero sí 2 años después, para que los niños vuelvan a recordar la experiencia. Pues señoras y señores, comienza este vendimiario de Mucientes del año 2014. ¿Hacia dónde vamos, Gloria, en estos momentos? Nos acercamos a los viñedos de la bodega Amalio del Pozo. Ajá. Que está justo a la entrada del pueblo de Mucientes. Las bodegas de las que tenemos conocimiento aquí en Mucientes datan del siglo XVI-XVII. ¿La de Amalio del Pozo es de esa época? No, Amalio del Pozo ya es una bodega moderna, ya es una bodega toda ya industrial. Y bueno, pues su bodega data de los años 80 en concreto. Empezaron, su padre es el que plantó el primer viñedo y los primeros palos son de los años 80 ya. Nos hablas de palos, para la gente que no está muy familiarizada con el argot de los viñedos, de la uva, ¿qué es un palo? El palo es el viñedo, es la variedad, albillo, tempranillo, verdejo, que a lo mejor es la que más nos pueda sonar a nosotros. Ajá. Esos son los palos, el viñedo. Justo aquí a la derecha estamos viendo el viñedo más antiguo de Amalio del Pozo, ajá, que es el que plantó su padre de manera tradicional. Ajá. Si estuviesen las uvas, lo que es aquí están vendimiadas, veríamos que están mezcladas las variedades, sí, como se hacía tradicionalmente. El majuelo se plantaba mezclando las variedades blancas y tintas. Dime una cosa, porque antes me estabas comentando que realmente el vino de aquí, de Mucientes, es el clarete. ¿Hay diferencia entre el clarete y el rosado? Para muchas personas que en muchas ocasiones me han dicho que no había ninguna. Aquí en Mucientes, clarete y rosado prácticamente es lo mismo. En la zona de Cigales el vino se caracteriza por la mezcla de uva blanca con uva tinta. Por eso incluso los bodegueros de la DEO a veces hablan de clarete, hablando de la mezcla. Pero ya los enólogos nos dicen que hay una diferencia. El clarete es el vino que fermenta ligeramente el mosto con la uva, mientras que el rosado solo fermenta el mosto. Pero esto sería válido en la provincia de Valladolid, en La Rioja, en Navarra, en León mismo, son cosas diferentes clarete y rosado. Aquí es la mezcla de uva blanca y uva tinta. Vamos a iniciar la visita empezando por la bodega de Amalio del Pozo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, vamos a empezar a entrar por el jardín, el viñedo tradicional, como le he dicho, el más antiguo. Vamos a pasar por delante de la casa rural porque la bodega de Amalio del Pozo se enclava dentro de un complejo un poco más completo, que es el alojamiento de turismo rural que tienen aquí, lo que se conoce como el caserío en el pueblo, pero que se llaman el cuento y la leyenda. Ay, y además, sí, la verdad que los nombres son muy evocadores. Y vamos a poder disfrutar además del mejor paisaje de Mucientes. Estamos en un altozano de unos 25 metros por encima del nivel del pueblo y bueno, las vistas son magníficas y luego vamos a poder entrar en el viñedo y seguramente hoy estén todavía vendimiando, entonces vamos a poder ver de cerca cómo se recoge un racimo, alguna enfermedad que puedan tener las plantas como es la yesca porque tienen alguna tratada y bueno, vamos a poder disfrutar, ya digo, de un viñedo pues prácticamente ya recogido pero que todavía está trabajando en él. De verdad que me parece que estoy en un paseo por las nubes con Keanu Reeves. Sí, la verdad que es maravilloso. Ya digo, es uno de los mejores paisajes que podemos tener aquí en Mucientes. Venga, pues vamos a empezar esa visita. Venga. De una zona en concreto, un vino en concreto, plantamos por variedades. 100 hectáreas, bueno, esto es una salvajada, ¿eh? 1 hectárea, tempranillo. 1 hectárea, verdejo. Siempre localizado. ¿Qué significa esto? Que el enólogo controla absolutamente todas las plantas. El enólogo, una espaldera es una plantación guiada. Y vamos a iniciar la visita en su bodega. Ya nos había comentado antes Gloria de qué año data. ¿Tiene alguna diferencia la bodega de Amalio del Pozo con respecto a las bodegas que se crearon o se fundaron aquí en los siglos XVI y XVII? ¿Qué diferencias hay? Hay muchísimas. Llevamos unos 25, 30 años más o menos. La diferencia es que estamos elaborando de forma moderna, no como antiguamente. Sí que en un principio elaboramos en una bodega tradicional, que luego aquí en el vendimiario se verá, incluso pensando con vía y demás historias. Lo que pasa es que realmente se hacía
no era práctico. Llegabas a una cantidad de vino que no era práctico. Entonces, cuando se empezó a modernizar de alguna manera todo el sector de la enología, empezaron los aceros inoxidables, despalilladoras y demás máquinas, pues nos tuvimos que adaptar un poquito. Entonces, prácticamente, quitando 1 o 2 años, todos los demás años son con maquinaria moderna o intentamos que sea moderna. No se puede cambiar todos los años, pero sí, vamos intentando mejorarlo. O sea que 3 de los aspectos fundamentales que tiene la recogida de la uva y sobre todo el vino es la bodega, las viñas y fundamentalmente yo creo que para una elaboración tradicional la mano de obra, la mano humana, en el caso de la bodega de Amalio del Pozo ha tenido que dar paso más que a una elaboración artesanal, a una elaboración tecnológica para poder ofrecer la calidad que vosotros pretendíais. No exactamente porque es una bodega, yo la llamo bodega de tipo medio, ¿vale? Seguimos vendimiando a mano. La bodega está centralizada alrededor de los viñedos, con lo cual nosotros no tenemos grandes distancias que recorrer con tractores y demás, por lo que la uva no sufre prácticamente nada. Entonces esta cercanía nos da paso a que la primera selección, digámoslo así, de uva, pues se hace en el campo, y en el campo se hace con la mano. Creemos que todavía las máquinas, sin despreciarlas por supuestísimo, porque por lo visto va a ser el futuro, no te hacen esa primera selección, arrampan un poco con todo. Entonces en nuestro caso, y debido también al tamaño de la bodega, pues optamos por vendimiar prácticamente todo más. Pues Amalio, ¿nos enseñas esta joya? Vamos a intentarlo. Gracias. Nada. Lo que yo decía a Gloria hace un momento, un paseo por las nubes, muy cerquita de Valladolid, en Mucientes. Pues nos acompaña en esta visita por esta bodega y este viñedo de Mucientes el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mucientes, Carlos Fraile. Buenos días. Buenos días. La cultura del vino se está perdiendo, la cultura de la recogida de la uva se está perdiendo, o hay en zonas como en este caso Mucientes en el que se reservan estas tradiciones para que no se pierdan nunca. No, aquí la cultura del vino tampoco es que se esté perdiendo. Aquí se está ganando. Por eso, aquí la gente sigue teniendo ahí grandes extensiones de viñedo. ¿Sí? Hay todavía gente que tiene su pequeño viñedo para sacar su cosecha propia, y ahí para vendimiar la gente sigue teniendo la mano, quitando las grandes bodegas que hay como Sinforiano, Amalio, donde estamos y tal, que ya utilizan maquinaria. Pero aquí la cultura del vino y lo que es el viñedo, la cultura del venir a recoger la uva, el tratar, el cuidarla todo el año sigue existiendo. Hombre, no te voy a preguntar sobre el siglo XVI, de cómo se recogía, pero ¿se van viendo grandes diferencias en la recogida de la uva de año tras año? Es decir, ¿se ve mucha más tecnología? Hombre, al final la tecnología está el tractor, venían con burros, venían con carretas, pero bueno, realmente el agacharte y coger la uva, te tienes que seguir agachando y coger la uva, quitando, pues como he dicho, grandes explotaciones que ya tienen preparada ya la parra para introducir maquinaria, ¿sabes? Pero realmente a mano, ahí como lo estáis viendo, a mano, agachándose y llenando el cubo y echando en el tractor y a la bodega. En el momento de la recogida de la uva, ¿hay alguna técnica especial para no dañar la uva? Pues cortar, sí que es necesario llevar un cuchillo, una navaja, de forma de gancho, y cortar realmente lo que es el rabo. Y cuidar la uva, tampoco de tirarla, de depositarla, no machacarla mucho, no estropearla, y que llegue lo mejor posible a la bodega. Pues Carlos, muchas gracias. Nada, a vosotros. Cuando investigaba un poquito yo ayer lo que era el vendimier francés que se daba entre el 21, 22, 23 de septiembre hasta el 21 de octubre, la vendimia este año aquí en Mucientes se ha recogido el 4 y 5 bueno, yo creo que en todo el país. Bueno, no sé, el 4 y 5 de octubre.
¿Qué es lo que motiva que se recoja antes o después? La climatología, que es lo que influye en la madurez de la uva. Entonces, hasta que la uva no está madura y no tiene el grado, vamos a decir, el grado de alcohol que va a tener posteriormente, evidentemente la uva no tiene alcohol, lo que se mide es el grado en azúcar, para saber luego el grado aproximado de alcohol que va a tener. Entonces, en el momento que ellos ya ha madurado y que está óptimo es cuando se recoge. El año pasado, por ejemplo, estábamos vendimiando en la época del Pilar, o sea, una semana más tarde que en la actual, y hubo aquí alguna bodega que terminó de vendimiar la última semana de octubre y primera de noviembre, que eso ya es bastante raro. Bueno, perdóname que haya pasado por delante tuyo, este trabajador al que vemos tiene un oficio distinto al de recogida de uva. ¿Cuál es el oficio de este señor? Tradicionalmente se les conoce como cobanilleros. Unos son los que cortan la uva, lo van echando tradicionalmente en los cestos, son los cobanillos, ahora en cajas, como podemos observar. Y entonces hay otra persona que es la que se encarga de llevar esas cajas hacia el tractor para allí volcarlas y llevarlas a bodega. Es una profesión tan importante como para seguir utilizándola o seguir existiendo. Sí, porque mientras unos siguen cortando, lo único que tienen que hacer es seguir dejando las cajas y ellos no interrumpen, no tienen que estar levantándose y agachándose, que es lo más complicado, sino que están todo el rato más o menos en la misma posición y otra persona es la que lo lleva. De hecho, antiguamente el cobanillero cobraba incluso más que el propio vendimiador. Mira tú, curiosidades de la vida. Pantalones largos, guantes. ¿Es necesario, si estuvieran, por ejemplo, con pantalón corto, se llevarían muchos arañazos? Sí, de hecho antes las mujeres llevaban lo que llaman manguitos, llevaban pues, los faldones, incluso pañuelos en la cabeza para evitar el sol. Y bueno, podemos ver aquí alguno que a pesar de que hoy no hace frío, van incluso con la cabeza cubierta, porque al meterte entre la parra, pues es verdad que te llevas muchos arañazos. Entonces es importante protegerse de eso y de las avispas. No sé si es por suerte o por desgracia, yo siempre he dicho que tengo la suerte de no trabajar en el viñedo porque es algo muy duro físicamente, pero bueno, ahora por ejemplo se hace toda la jornada de un tirón, se para una media hora para comerse el bocadillo, hacer el descanso, pero antes la vendimia tenía una parte lúdica. Normalmente se paraba a almorzar y a comer, entonces como era más en familia, con los vecinos, pues ahí ya se hacían un poco los lagarejos, que son las bromas típicas de vendimia, se compartía la tortilla, bueno, lo que vamos a ver nosotros al final de esta visita en realidad, pues eso es lo que se hacía en la vendimia, compartir los pimientos, la tortilla, hacer esa comida de hermandad, y luego el último día de vendimia, una vez que se terminaba, se hacía en la robla, que es una comida que se pagaba a los empleados para, bueno, como agradecimiento, además del jornal se les pagaba una comida especial. Ahora eso ha quedado pues en unos cubatas en el bar el último día de jornada porque acaban al mediodía. ¿Cuántos días más o menos se tarda en recoger? Hombre, depende de la extensión, pero ¿cuántos días más o menos se tarda en coger una uva? ¿O es necesario recogerla? Pues actualmente con la maquinaria es bastante más rápido. Ahora llevan aquí algunos incluso ya 2 semanas, 3 semanas vendimiando. Depende siempre de la cantidad. Este año es muy buena la cantidad de uva, pero por ejemplo yo siempre cuando explicamos la bodega tradicional ponemos el ejemplo de que antes para conseguir 4 toneladas de uva podían tardarse entre 2 y 5 días de vendimia. Simplemente para poder hacer el primer pie, el primer prensado. Sin embargo ahora, bueno, pues hay mucha mano de obra que viene de fuera, es verdad, pero bueno, la mecanización también ha facilitado mucho este trabajo. ¿Qué procesos, Gloria, tiene que seguir, bueno, desde la recogida de la uva, luego tiene que seguir la uva para dar un buen vino, para que luego nos tomemos esos caldos tan maravillosos que tiene Mucientes? Pues una vez recogida la uva se trae a bodega, se echa en la tolva de recepción, se despalilla habitualmente, entonces por un lado sale el rampojo, que es el rabito, vamos a decir, del racimo. Ajá. Y por el otro lado ya van las uvas, en ese proceso ha salido mosto, sí. Entonces el mosto y la uva se pasa a macerar y una vez macerado, que haya tenido ya el color deseado por el bodeguero, se pasa a fermentar el mosto limpio. Bueno, vamos a pasar a la sala de cubas, sí. Que sería tradicionalmente la sala de cubas, pero bueno, es la sala de depósitos, sí. Donde está fermentando el vino, el mosto, para transformarse en vino. Aquí simplemente se está esperando a que la fermentación termine de transformar todo ese azúcar en alcohol para que el mosto pase a ser vino. Y luego ya el almacenamiento sería una vez que ya está embotellado o que está en las barricas, dependiendo si es rosado o si es tinto. Los rosados no necesitan barrica
y los tintos, depende si es un tinto joven, un tinto de reserva, van a necesitar o no barrica. En caso de necesitar barrica, de los depósitos se pasarían a la barrica y ya de la barrica se embotellaría. Ahora nos van a dar a probar dos mostos en diferentes procesos. Sí, uno que está dulce, donde todavía el azúcar está presente, y el otro que está muy ácido, porque ya bueno, se va transformando ese azúcar en alcohol. ¿Con la elaboración o con la transformación más tradicional existía esa limpieza de la que nos hablabas? Bueno, luego veremos en la bodega tradicional, era un poco más complicado de mantener, pero un mes antes de vendimiar había que higienizar la bodega. Se lavaba, se llegaba a desinfectar con sosa cáustica si fuese necesario, se aclaraba para evitar el moho y luego había que dejarlo limpio. Mientras se está trabajando, una vez que se deja de trabajar ese día, se tenía que limpiar los útiles para que al día siguiente todo estuviese limpio y evidentemente secarlo para que no hubiese moho. Pagas una factura, ¿no? Esa factura puede ser 100 euros, 200. La pregunta es cuál es el límite. El mantel más caro, la copa más cara, la comida más sofisticada, ¿cuál es el límite? En el vino nos pasa lo mismo. ¿Dónde está el límite? Pues donde queramos creérnoslo prácticamente nosotros todos. Hasta aquí es vino. Sí que hemos tenido unos gastos. Gloria, estamos en el interior de la bodega que estamos visitando hoy, el de Amalio del Pozo. Hay unas características concretas de las edificaciones, bueno, en un pueblo de viñedos como es Mucientes. En un principio las bodegas tradicionales sí tienen unas características típicas, son las bodegas subterráneas, con las cerceras, los echaderos, las fachadas en piedra, pero las bodegas ahora industriales, cada una exactamente las más modernas, siguen un poco la pauta de comodidad y dependiendo también de la capacidad de producción que tengan. La de Amalio del Pozo es una bodega media dentro de lo que es Mucientes, hay otras bodegas un poquito más grandes, bueno, una en concreto que sería Sinforiano Vaquero, y luego hay otras que son un poco más pequeñas igualmente. Hay algunas que conservan incluso la bodega tradicional y construyeron la bodega, vamos a decir, moderna encima de la tradicional. Dime una cosa, en muchas ocasiones hablas con la gente de bodegas y se piensa que en las bodegas es donde se come. ¿El concepto gastronómico de la bodega o el aspecto gastronómico de la bodega ha sido desde sus orígenes o es más moderno? Es más moderno. Es verdad que esta zona es un buen ejemplo. Por ejemplo, Fuensaldaña, que es el pueblo que está aquí al lado, muchas bodegas con, vamos a decir, la modernización dejaron de utilizarse para elaborar vino y se reconvirtieron en restaurantes. En Mucientes tenemos un ejemplo que es el restaurante La Cueva. Eran 3 bodegas que estuvieron funcionando hasta el siglo XX, que los propietarios compraron en los años 80 y que tras 4 años de trabajo reconvirtieron en restaurantes. También hay una tradición que era que antes la gente, una vez que ya el vino está fermentado, el resto del año pues iban a tomarse el cachito de pan, el trozo de queso, sobre todo el cabeza de familia, cuando iba a buscar el vino todos los días a la hora de comer, se iba a buscar el vino, no se tenía en la nevera. Entonces, bueno, ese ratito también era un momento de partir con el vecino, se compartía pues eso, en esta época unas almendras, por ejemplo, que hemos estado viendo por el suelo allí, entonces se cascaban unas almendras, un cachito de queso y bueno, pues también ahí venía una gastronomía, sí es verdad, más a lo mejor más popular, más humilde, pero que es lo que ha mantenido ahora que la gente reconvierta también sus bodegas para el uso particular como lugar de encuentro, para celebraciones, para las chuletillas, los cazadores en época de caza se reúnen en la bodega todavía, entonces bueno, es darle un nuevo uso. Bueno, como vamos a seguir viendo estas bodegas y sobre todo vamos a ir al cuarto de San Pedro, ¿no? El barrio de San Pedro, que es donde están todas las bodegas del siglo XVI, daremos más muestra de todo lo que nos está comentando Gloria. Exactamente, luego vamos a pasear por el barrio de San Pedro, como bien dices, del siglo XVI, empezó a construirse en esa época y veremos lo que es la arquitectura típica de bodega tradicional. Bueno, pues la verdad es que para mí ha sido un inmenso placer y un inmenso lujazo, yo creo que para todos nuestros espectadores, ver cómo funciona un proceso de elaboración de vino, desde la recogida, cómo pasa por las tolvas que nos comentaba antes Gloria, y estamos en una de las zonas yo creo que más importantes, que es cuando el vino tiene que reposar, y aquí es donde se convierte en ese vino de denominación de origen de Cigales que luego nos bebemos tan exquisito. Bueno, casi acertamos, no. Esta parte es la parte de barrica. La parte de barricas hablamos solamente de vinos tintos. Se puede criar vinos blancos, pero aquí en Cigales lo hacemos prácticamente tintos. Por desgracia, los tintos de Cigales todavía no se conocen como se debiera. Tenemos unos viñedos antiguos que son una verdadera maravilla
pero bueno, por circunstancias del mercado o por cualquier otra historia, al final no se relaciona tinto con cigales, se relaciona más rosados. El rosado, se están haciendo pruebas, hay compañeros que hacen pruebas con rosados envejecidos en barrica, fermentados en barrica, pero bueno, eso el futuro lo dirá. Lo que sí que estamos haciendo son tintos crianza, reservas, grandes reservas, nos quedamos con las crianzas, vuelvo a insistir por el tema comercial, y bueno, y sí, es aquí donde duerme, donde lo tenemos un añito como nos prescribe el Consejo Regulador, un añito en madera y otro añito en botella o en depósito. ¿Qué madera utilizas para estas cubas? Ahí utilizamos dos tipos de madera, roble francés o roble americano. Son las más utilizadas, igual que el tamaño, son 225 litros, son más manejables y bueno, una bodeguita pequeña como esta pues es lo más práctico para nosotros. Son barricas que se mueven cada 5 años, hay que las mueve cada 3, ya dependiendo un poco de la bodega y del tipo de vino que quieras sacar. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque para Amalio es la zona más fea de toda la bodega, en la zona de embotellador, de la embotelladora, pero sí que es cierto que es los que no vivimos del vino, pero sí vivimos con el vino, conocemos más, que es cuando está embotellado y lo compramos lo cogemos de los expositores de las tiendas y nos los llevamos a nuestra casa. ¿Cómo funciona? ¿Lo sacáis de aquí y lo lleváis directamente a la embotelladora? En tintos, y nos concentramos en tintos, habitualmente, ahora hablo por mí porque cada uno hace una cosa distinta, lo que hacemos es sacar el vino y homogeneizarlo. Ten en cuenta que cada barrica es distinta, por lo que te he dicho, y vamos buscando ciertos aromas, ciertos tonos. Se homogecina el vino, ¿sí? Se busca que salga un mismo vino para esa añada. Al ser un crianza, todas las botellas van a saber igual, ¿vale? Entonces, en ese depósito se puede pasar por frío o no. Nosotros habitualmente no lo hacemos. El tema del frío es por decantar, para que los cristalitos que nos pueda quedar dentro del vino, decante, queden en el depósito y no pasen a la botella, el cliente no lo vea. Los famosos pozos y todas estas cosas, no significa que el pozo sea malo, ni muchísimo menos, pero sí de presencia, cuando coges esa botella y echas el pozo te queda ese reentiende, ¿será porque es muy bueno o será porque...? Y de ahí nada, de ahí pasa a una embotelladora, pasamos por un filtro, en nuestro caso son filtros de placas de celulosa, hay distintos tipos, y a la botella un tapón de corcho, que sea de corcho, ya que hablamos de un crianza, de un vino que tiene que estar todavía un año en la botella y que el cliente puede estar 3, 4 años perfectamente disfrutando de él, y ya está. Una etiqueta bonita y a intentar venderlo. La etiqueta. Y a partir de la etiqueta, ¿te parece, Amalio? Nos vamos ahora a probarlo. Vale, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Amalio. A ti, muchas gracias. Gloria, ¿para dónde vamos ahora? Pues nos vamos a acercar al barrio de Bodegas, que empezó a construirse en el siglo XVI. Sí. Cuando hubo un gran auge en la elaboración de claretes, se empieza a construir este nuevo barrio a las afueras de lo que era el casco urbano. Y es el barrio más grande. Aquí en Mucientes tenemos unas 200 bodegas subterráneas. Ajá. Y el mayor número se concentran en el barrio o cuarto de San Pedro, que es a donde nos dirigimos ahora. Y aquí es donde vamos a ver realmente las diferencias de construcciones de las que hablábamos antes. Eso es, aquí vamos a ver lo que es la construcción típica de las bodegas, ¿sí? Que siguen más o menos la misma pauta. Todas en el interior suelen tener un lagar y una sisa o varias sisas. Entonces, bueno, todas en el exterior se identifican muy bien porque por fuera hay muchas chimeneas que aquí en Mucientes se conocen con el nombre de cerceras. Ajá. Y luego hay puertas y ventanas. Evidentemente la puerta es por donde entramos y las ventanas no son para asomarse, sino que es por donde se vuelca la uva, y aquí son conocidas como echaderos. La diferencia fundamental que tenían con respecto a las originales, antes hablábamos un poco de la diferencia que hay con respecto a las bodegas tradicionales, de las bodegas tradicionales a las bodegas más modernas, porque es sobre todo por la tecnología, ¿no? Eso es, ahora lo que se busca es pues que se pueda llegar bien con el tractor, con el remolque. Hay quien busca que todo sea por gravedad, para que caiga todo por su propio peso, para evitar también el centrifugar o el mover mucho la uva. Y entonces, bueno, también el acceso para los camiones de la distribución, pues un poco esa comodidad que también permite la maquinaria, pero que también hay que buscar el poder adaptarlo. Sin embargo, tradicionalmente todas las bodegas eran subterráneas, unos 18 o 20 escalones, para que nos hagamos una idea, todas excavadas por la mano del hombre.
hechas por ellos mismos, es decir, prácticamente las bodegas las hacía el propietario. Y entonces ahora pues uno hace manda a hacer la bodega. Sin embargo, antes se construía por la propia familia. Gloria, pues estamos en la joya de Mucientes, en el barrio más tradicional, más bonito y más antiguo. Sí, bueno, el barrio más antiguo de bodegas dentro de Mucientes, que se empieza a construir en el siglo XVI, el barrio de San Pedro o Cuarto de San Pedro, en alusión a la iglesia que está justo aquí al lado y que es la iglesia parroquial del pueblo. Estas son las construcciones, las características de las que nos hablabas antes, ¿verdad? Eso es, una fachada en piedra que está sujetando la tierra de la excavación que se ha ido sacando de dentro de la bodega a medida que se va haciendo el agujero, se va echando por encima y para que no caiga la tierra se sujetaba con la mampostería del exterior y luego las chimeneas que podemos ver, que son esos respiraderos que aquí llamamos terceras. Hay muchas bodegas de las que vemos en estos momentos están abiertas al público. Está abierta como bodega museo el aula de interpretación, está abierta durante todo el año y el resto, bueno, son particulares todas. Entonces, bueno, pues es verdad que ninguna te van a negar si hacen clarete, un chatillo de vino, ¿sí? Pero vamos, todas son privadas, excepto la del ayuntamiento y el restaurante de La Cueva, que también es una bodega tradicional y está abierta al público para cualquiera que quiera degustar sus manjares. Bueno, pues para todo aquel que quiera ver, porque hoy mandarles el vino no podemos, pero el que quiera ver lo va a poder ver a través de España TV y de Valladolid TV. Yo es que de verdad estoy absolutamente alucinada. Si joya ha sido todo lo que hemos visto a lo largo de este camino maravilloso que hemos hecho por Mucientes, joya es donde estamos en estos momentos. No me extraña que lo hayáis convertido en aula, Gloria. Pues bueno, esto fue un proyecto del 2004 y bueno, es una bodega tradicional, eso, reconvertida en aula de interpretación, lo que sería un museo del vino, para que la gente entienda cómo se vivía, cómo se hablaba, en qué se creían los mitos, la tradición, la manera de trabajar, un vocabulario que se está desapareciendo. Bueno, pues todo esto un poco aquí concentrado en la bodega aula de interpretación. ¿Aquí se vivía también, Gloria? No, las bodegas solo han sido... Solo era de trabajo. Eso es exclusivamente para la elaboración de clarete. Luego también lo que hemos comentado, lugar de esparcimiento para hacer esas comidas, que es más actual ese tipo de, vamos a decir, de actividad, pero en un principio esto sería el lugar de trabajo. Si ustedes pudieran notar el frío que se respira en esta bodega, no me extraña que digan que con el frío uno se conserva. Aquí qué buenos claretes se daban, ¿eh? Qué buenos, qué buenos. Aquí la temperatura es estable todo el año entre 8 y 13 grados y el problemilla es la humedad, que eso también, bueno, pues también tiene su quehacer en la elaboración de los claretes. ¿Os ha costado mucho llegar a tener este proyecto y mantenerlo o ha sido una apuesta importante del ayuntamiento? Es una apuesta importante el ayuntamiento, evidentemente fue un momento en el que había también muchos fondos, aquí hay metido dinero público, evidentemente, fondos europeos, fondos ministeriales, fondos municipales. Sí, cuéntalo todo por si acaso, ¿eh? Sí, no se nos olvida alguno. De hecho, en un principio, cuando se hizo el primer folleto de la bodega, se decía el pueblo de Mucientes tiene una bodega, la bodega del pueblo de Mucientes, nunca se dice es la bodega del ayuntamiento. Desde el principio se considera que es del pueblo, puesto que es dinero del pueblo con el que se ha hecho. La verdad es que tengo que daros la enhorabuena porque es maravilloso que nos hayáis devuelto esta tradición. Gracias. Lo que queremos es eso, que la gente que no ha tenido la oportunidad de vivir esa experiencia en primera persona, al menos se pueda acercar levemente o de soslayo pues a esta experiencia que hay gente que todavía puede tener ganas de contar. Bueno, yo ahora le voy a dar personalmente a la alcaldesa las gracias por invitarnos y sobre todo por permitir que el pueblo siga disfrutando y siga conociendo y siga manteniendo sus tradiciones y su cultura. Por supuesto, esto es una
una apuesta del ayuntamiento que cuesta mantener en los tiempos en los que estamos. Sabemos que la cultura es de lo primero que se recorta, pero bueno, aún así en 2014 todavía nos mantenemos aquí en la brecha. Gloria, mil gracias. Ha sido un placer. Bueno, nunca te estaré tan agradecida porque me hayas enseñado esto, porque yo realmente era como una, no sé, como algo pendiente. Nada, gracias a vosotros por haberos acercado hasta aquí, por habernos acompañado todo el día y quedáis invitados vosotros y todos los que nos quieran ver a visitarnos en cualquier momento del año. Muchas gracias, Gloria. A vosotros. Emiliana, te tengo que dar las gracias por esta magnífica visita que nos has permitido conocer, que nos has permitido ver más de cerca las cosas por este Mucientes tan maravilloso que tenemos, que tenéis, para que sigáis manteniéndolo durante mucho tiempo y por ese aula de interpretación que me ha dejado entusiasmada, fascinada, de verdad. Mil gracias, Emiliana, te doy las gracias. Sí que me gustaría que fueras tú y no España Televisión la que invitara a todas las personas a que vengan a conocer Mucientes, porque además de ser corte real, tiene un montón de cosas también reales. Bueno, con este entusiasmo que nos lo cuenta Olga, ya habéis visto, ella ha venido, ha quedado encantada, pues es un buen ejemplo de que ustedes, están invitados a venir a Mucientes, seguramente que descubrirán cosas muy interesantes, descubrirán una bodega del siglo XVI conservada, que lo tenemos hecho como un aula de interpretación donde les contamos cómo se hacían las bodegas, cómo se hacía el vino tradicionalmente. Se dan una vuelta por el pueblo, que tiene rincones muy bonitos, restaurantes magníficos, panaderías, como decía antes, con un estupendo pan y qué duda cabe, unas magníficas bodegas para comprar vino, unos estupendos claretes. Hacemos tinto, bueno, yo no, hacen tinto muy bueno, ya de unos tintos y claretes estupendos. Y entonces, bueno, pues yo creo que pasar una mañana, una tarde, incluso un día en Mucientes, pues les va a encantar. Estamos muy cerca de Valladolid, muy próximos, y bueno, yo creo que puede ser una cosa muy interesante. Yo les invito a que vengan a Mucientes, seguramente que les va a sorprender. Pues Emiliana, por todas estas personas que van a venir a Mucientes y sobre todo por Mucientes. Muchísimas gracias. Sí, a vosotros, muchas gracias.